Hola, gente, bienvenidos a un nuevo video de Tómalo con Calma. Muchas gracias por estar acá de nueva cuenta en un video más el día de hoy. Y hoy estoy muy contento de tener como invitado a un compañero de la universidad, al cual, pues, antes que nada, saludo con mucho gusto. Y pues él se encuentra aquí con nosotros. Entonces, pues preguntarte cómo te encuentras el día de hoy, Kevin. Muy bien, excelente, Pedro. ¿Tú cómo te encuentras? Muy bien también. Pues antes que nada, agradecerte muchísimo la invitación de que te hayas dado la vuelta por acá y que nos vengas a platicar de lo que es tu carrera y sobre todo pues todo lo que has aprendido dentro de ella, tus conclusiones. Y pues antes de dar inicio sí me gustaría que nos platicaras un poco de ti, de tu carrera para conocerte un poquito más. Ok. Sí, primero que nada, también el gusto es mío. Y pues bueno, primero empezaré algo que es un propio, es algo de mí. Yo soy Kevin Lucio, soy licenciado en entrenamiento deportivo, soy egresado de la Universidad de la UACJ. Actualmente estoy realizando una maestría en actividad física y deporte, impartida por parte de la UNL en Nuevo León. Y pues también estoy trabajando en lo que tiene que ver con mi carrera. Soy de fisioterapeuta o también que da masajes y pues entrenador personalizado ahorita por las circunstancias de manera online. Ok, qué bueno que nos partes tu experiencia académica y sobre todo pues que también ya creo que es algo que no te refresco al proyecto porque no siempre tenemos la oportunidad de tener egresados y como tú nos lo comentas, pues ya te dedicas a relacionado a tu carrera y sobre todo la forma en que la aplicas pues me parece bastante una y aparte acabas de hacer hincapié en el aspecto online, lo que se me hace muy, eh, ¿cómo se dice? Muy llamativo por las cuestiones ahorita de la y toda la actividad física que muchas de las veces requiere un poquito de ese aspecto presencial o cara a cara, entonces ya el transcurso de la entrevista iremos viendo más. Mientras, ahora sin más preámbulo, me gustaría dar inicio a la misma. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo defines a tu carrera para alguien que no la conoce, tu persona? Bueno, puede haber distintas definiciones también derivado de pues para qué área te vayas involucrando, ¿no? En el caso de mi carrera, pues mi carrera es el entrenamiento deportivo, pero dentro de la misma puede desarrollarse tres cosas que pueden ser lo que viene siendo el alto rendimiento, que es un poco más a lo que yo le voy tirando, y también está lo que es la terapia física o fisioterapia, y también si gustan o que lo que podría involucrarse sería lo que es, pues, lo que la mayoría de la gente va por esa idea, ¿no? De que eso es un entrenador deportivo, que es un profe de educación física y ya. De ahí también se pueden derivar pequeñas áreas involucradas una con otra, como Sí, podría sí. ser la, uh, trabajar con niños, o sea, a lo mejor de profe de educación física, pero trabajar con niños con capacidades diferentes, trabajar con niños únicamente de kinder, dentro de la fisioterapia, trabajar fisioterapia, pero en equipos representativos, en equipos profesionales, o personas igual con discapacidades, con problemas, etcétera. Pues todas van involucradas de cierta forma, ¿no? Ok, Y más que todo es como que nuestra carrera involucra ese tipo de actividad. O sea, cada una desempeña en diferentes aspectos o áreas, pero todo tiene algo en común, que es la actividad física. Y mediante eso, obtener un medio o un objetivo que tenga planteado para dicha área. ok, fíjate que ahorita lo acabas de abordar muy bien, independientemente de lo que se llega a pensar, ¿no? Ahorita me causó gracia el hecho que mencionaras de que es un profe de educación física y nada más. Creo que es algo que se piensa bastante y sobre todo también la posibilidad de entender que es una carrera muy amplia, como lo pues variantes de lo mismo, por así decirlo. La aplicación o la especialización en un aspecto físico es distinto en cada persona, como tú lo acabas de decir, pues alto rendimiento, equipos funcionales o orientados a equipos representativos que pueden ser un poco más amateur, también el aspecto de niños, que es muy importante pues el desarrollo físico, sobre todo en la edad de crecimiento, entonces eso habla de una multidiversidad pues dentro de tu carrera y sobre todo abarca bastante bien que no es centrado a una sola cuestión, sino que pues tú puedes darle el énfasis que más te guste y a su vez el que más eh, pues te convenga, por decirlo de alguna manera. Pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras cómo fue ese proceso de elección de tu carrera o qué factores influyeron para que decidieras estudiar entrenamiento deportivo. Ok, pues fíjate que fue medio extraño. Yo provengo de, eso fue desde la prepa, ¿no?
Yo tenía con la mentalidad de que entré a la prepa y tenía un poco más así como que me gusta el tipo de cosas de laboratorio y cosas así. Y pues en mi prepa, que es el CBT 128, estaba lo que era ¿qué viene siendo? Como carrera técnica, se podría decir, de laboratorista químico. Y dije, Ok, no, pues bueno, pues es lo que más se asemeja a lo que me gusta, que me llama la atención, y pues entro ahí. A través pues, de los distintos semestres fue como que, ok, ya casi voy a entrar a la universidad, que tengo que agarrar. Pues me llamaba la atención lo que es medicina y lo que es QFB, pues era lo más así cercano, ¿no? Igual, ok, yo siempre había sido un claro. deportista, ¿no? Desde chico me había llamado el alto rendimiento y así, pero lo veía igual, o sea, como que nomás de que, pues nomás corren, pues nomás eso, pues no tiene chiste. Y justo un semestre antes, pues en el mismo semestre en el que empezamos a aplicar para las carreras y eso, justamente empecé a ver que había más cosas detrás de ello, que había cosas fisiológicas, que había cosas bioquímicas y que podían involucrar un poco más como, o sea, que había ciencia detrás del deporte. Y fue como que dije, pues básicamente es lo que me gusta desde chico, lo que practico desde chico y puedo involucrarlo a algo que me llama la atención para estudiar, o sea, algo científico y lo puedo combinar, pues dije, pues ahí está lo mío. No quise ni la pensé básicamente. Una vez ya dentro de la carrera, sí, la verdad, sí fue evolucionando bastante mi manera de pensar. Al principio sí estaba como un poco más de que, ok, me quiero enfocar un poco más en lo científico, entonces quiero hacer mi propio gimnasio, un gimnasio normal, ¿no? O sea, es lo que más o menos todos van. Ya conforme fui avanzando, fui aprendiendo más cosas, fui cosas que me llamaban más la atención. Y pues sí, ahorita tengo la mentalidad, ya tengo de hace años, que serán 2 años antes de salir de la carrera, de irme por el lado de la investigación. De hecho, ese es el plan, por eso estoy realizando la maestría, ya después, si todo sale bien, pues lograr un doctorado y involucrarme en la investigación, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí se fue muy, o sea, como estaba planeado, de repente se fue así como que una curva de que nada que ver o nada que pensaba, nada de lo que pensaba antes. Te decía, me parece muy interesante la, la postura y sobre todo la historia que comentas. Regresándonos primero al punto de la preparatoria, porque allí pues es muy común, ¿no?, que existan ciertas materias o ciertos aspectos de la misma escuela, del plan de estudios, que te ayudan a orientar o definir un poco lo que te va a gustar. Y creo que es bien común encontrarnos que que, que está ahí dentro de la prepa, pero realmente lleva o terminamos como que eligiendo una carrera que va mucho más allá de lo que ves allí. Entonces creo que sí influye mucho el hecho digamos, de alguna manera el campo en el que nos especialicemos, en este caso que tú hablas de pues, como lo comentas, tu carrera lleva un trasfondo más allá del aspecto físico, sino que se ven muchas otras cuestiones, pues, de índole ya biológicas, químicas, etcétera, y sobre todo, pues, la combinación de esta, pues, que bueno que resultó en una ¿cómo decirlo? Bueno, dio resultado en una situación muy favorable para ti porque te permitió coincidir con las dos variantes que tenés, que es el caso del deporte y a su vez el caso de la química. Entonces, qué bueno que lo comentas por ese lado, porque sí son muchas personas las que, muchas de las que están en cursos o están en materias similares a la tuya y terminan estudiando una cosa completamente diferente. Y esto pues me hace no perder la fe por completo del sistema educativo de alguna manera, porque sí influye un poco en tu perspectiva respecto a la carrera o situaciones similares. Entonces, me parece bastante bueno y sobre todo, pues, lo que abarcas dentro de tu carrera y cómo lo has llevado también es muy, no, muy loable porque, tú lo acabas de decir, tú te das en un aspecto más de investigación, ¿no?, el cual es un proceso pues que también es muy cansado, un esfuerzo bastante interesante y lo estás llevando bien. Pues también es agradable escuchar que estás estudiando tu maestría y eso te ha llevado a seguir investigando y sobre todo a estarte dedicando al aspecto que como mencionaste ahorita, pues es lo que te gusta. Entonces es muy bueno y qué bueno que nos compras la historia, porque al final de cuentas sí tiene muchos aspectos que son bastante interesantes y pues, que con toda certeza pues hoy dónde estás. Entonces es genial. Pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que me compartieras cuáles consideras tú que son las características o cualidades que una persona que estudia entrenamiento deportivo deba de tener o en su defecto pues las aprende a desarrollar en el curso de la carrera. Bueno, pues en cuanto a esa pregunta, creo que tiene que ver mucho.
al principio me hiciste una pregunta sobre pues, cómo se desarrolla, ¿no? Y te mencioné que se desarrolla, pues se puede derivar en muchas áreas, en profe de educación física, bueno, lo pedagógico, se puede decir, lo de fisioterapeuta, lo de alto rendimiento, por así decirlo, en 3 áreas. Eh, pues creo que cada área tiene lo suyo a desarrollar. Por ejemplo, el profesor de educación física a lo mejor no va a tener, o comúnmente no puede tener tanto conocimiento como a lo mejor sería de una metodología para, no sé, incrementar cierto aspecto físico, pero tiene que tener en cuenta cosas como, dependiendo del área, digamos, trabaja con niños de primaria, secundaria, ok, pues tienes que trabajar ciertas cosas como la coordinación. Si te fijas, hay mucha gente que no, ni siquiera coordina en cosas bien simples y cosas así, ritmo, cosas de equilibrio, etcétera, muchas cosas, y que se tienen que trabajar Claro, desde el preescolar y que no se tomen en cuenta. Eh, de ahí también podría derivar otras ok, cosas que comúnmente es algo que no se practica muy bien de aquí dentro, al menos en México, no sé en otros países cómo se practique, que los profes nomás suelen llevarlo de que hombres jueguen fútbol y mujeres, no sé, pónganse a platicar o pónganse a jugar boli o algo. O sea, nomás es como que, órale, hagan lo suyo, yo los veo y ya, y como que no. Y pues eso está mal también, o sea, derivan muchos problemas que también a la vez los chavos hasta cierto punto fomentan, ¿no? De que si les dices algo, no, es que profe, yo no quiero hacer esto, que el otro. Y pues también por no querer quedar mal con los chavos, pues les das por su lado. Pero pues ahí también creo, ahí vienen las cosas, uno de los puntos fuertes de los profes de educación física que me he fijado y que en lo personal yo no tengo, que es mucho control de grupo. En nuestra carrera tenemos prácticas, lo que viene siendo de primarias, secundaria, la de preparatoria creo es optativa y de preescolar con los niños. Entonces tienes que tener mucho control de grupo para que, ok, ok. tener la forma en que pueda expresarme, que pueda expresar mis ideas, lo que quiero hacer con ellos, pero sin que se sientan ofendidos como que él me está mandando, me está haciendo eso, o sea, como que querer caer bien, pero si en la vez de que no lo tomen a mal o no tomen como su enemigo, y es algo que yo no tengo, o sea, la verdad, yo batallo mucho con las poblaciones así como que altas, grandes, es como, y más a esa edad se batalla bastante, sí, la verdad, es un rollo, pero esos son los puntos fuertes en cuanto a esa área. Ahora, pasando a otra área que sería lo de terapia física, fisioterapia, pues tienes que tener mucha comunicación paciente fisioterapeuta, ¿no? Porque muchos pacientes al estar lesionados, al tener un problema y esto, lo que me he fijado y que también yo estoy practicando, te digo que trabajo de eso, es que se suelen poner muy chiples, de que a lo mejor me duele acá eso y no es tan grave el problema y lo quieren Ok, agrandar más. Y tienes que tener también, de igual forma, saber tener la comunicación de que, ok, te duele, pero en verdad te duele o no te duele. En verdad puedes hacer esto o nomás te estás haciendo como para, porque te da miedo hacerlo. Tienes que saber como qué en punto estar midiendo. También ahí, pues se involucra mucho lo que viene a ser la anatomía, saber cada músculo, sus acciones, por qué está apareciendo a lo mejor una patología, por qué está padeciendo de tal cosa. A lo mejor está siendo un desastre en cuanto al cuerpo y derivan un puntito así bien escondido que es, la verdad, está afectando el hombro, pero venía desde acá, desde la espalda. Y yo estaba trabajando el hombro, así que pues nunca en la vida pues le ibas a sacar el problema que tenía porque estabas trabajando en un área diferente. Así que es saber mucho en qué punto estás trabajando y con qué tipo de gente estás trabajando. Hay gente que a lo mejor tiene marcapasos, que tiene diabetes, que ok, tiene esto, que el otro, pues no les puedes aplicar ciertos métodos porque pues les haría daño por su patología, por su enfermedad, por esto, por el otro, ¿no? Así que tienes que tener muchas de esas cosas en cuenta. claro, Y por último, lo que sería pues el alto rendimiento, pues ya te vas un poco más, se supone que tiene que hacerse lo más posible pues en gente sana. Se trata más que todo el rendimiento, ¿no? De buscar un resultado y ahí lo que más se utiliza pues son claro. cosas, métodos para, pues, como dije, mejorar el rendimiento, metodologías. Se suele utilizar muchas planeaciones para tener un control lo más exacto de lo que viene siendo tanto incrementar, bajar. Si alguien se lesiona, que son cosas que no puedes muchas veces, como en deportes de contacto, prevenir, tienes que saber cómo readaptar a esa persona para que pueda entrar al ritmo de los demás otra vez sin que lo estés forzando, porque muchas veces los fuerzan luego que, ok, apenas acabas de recuperar, vámonos. Y esto termina derivando en más lesiones, afectando al equipo, afectando sí, a la organización en general, ¿no?
tienes que estar muy consciente y ser capaz de observar. Primeramente, digamos, no va a ser lo mismo entrenar para un deporte en conjunto a uno individual. No va a ser lo mismo trabajar con un atleta de algo aeróbico, con alguien que, por decir, un velocista que dura 10 segundos. No lo vas a entrenar igual. Tienen cuerpos diferentes, necesidades diferentes, etcétera, etcétera. Tienes que fijarte mucho en eso. Otra cosa, en la capacidad de captar talentos, o pues sí, genética se podría decir hasta cierto punto. A lo mejor tú y yo tenemos más o Claro. menos capacidades físicas iguales, pero a nivel fisiológico o bioquímico, a lo mejor tú eres mejor en ciertas cosas, en lo aeróbico, a lo mejor yo, no sé, soy más rápido. Y tienes que fijarte, ok, pues él me sirve más para esto, él más para esto. No tener que forzarlos a que a fuerzas estén completamente iguales, darles también por su área buena porque puedan desarrollarse aún más. Y pues sí, básicamente eso sería como que un poco de cada área. Ok, fíjate que es bien interesante, como de nuevo cuenta, hago énfasis pues en las distintas variedades, ¿no? De especialización de tu carrera, porque todas son, digamos, de alguna manera parte de la vida diaria de muchas personas, y sin embargo no nos damos cuenta de la cantidad de personas que se dedican a esto o que de verdad necesitan algo de esto, porque ahorita, bueno, principalmente se me quedó muy marcado lo que mencionaste acerca de las condiciones de tratar con niños, del manejo de grupo, pues como lo dices tú, pues hay cuestiones que se van desde muy básicas y que muchas de las veces no tenemos esa educación, ¿no? En México, en nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando volvemos al mismo tema del profesor de educación física gordito que nada más te pone a jugar gallo Tomando su coca. gallina y ya se olvida el resto de ejercicios. Exacto. Entonces, y luego ya en la secundaria, pues los niños le exigen la pelota al profesor para jugar fútbol y las niñas también hay como que ese tipo de prejuicios o, bueno, que muchas de las veces sí son reales porque, como tú lo comentas, no existe esa cultura de condicionamiento, de ejercicio que se tiene que hacer y esto pues genera mucho, ¿no? A largo plazo. Qué bueno que comentes en eso, sobre todo también lo del manejo de grupo es importante, eh, sobre todo para no tener esa imagen, como tú dices, de profesor gañón o de maestro muy estricto. Entonces, me parece que es un punto también muy interesante de analizar, que no toda la gente se puede dedicar a esto, precisamente. Respecto del conocimiento físico y el conocimiento del cuerpo humano, me parece que también es sumamente importante, muy destacable el hecho de que conozcas, por ejemplo, la lesión que mencionabas que puede provenir de la espalda, pero repercute en el hombro, en toda una serie de cosas o de una base de información que tienes que tener en la mano constantemente. Y también muy interesante lo que comentas respecto con un paciente. Sí siento que puede llegar como que a caer en una zona de confort o el mismo paciente puede generar esta idea de que cosa que esfuerzo que o el dolorcito pues puede ser ocasional, que le ocasione una lesión, mejor dicho, y pues esto a final de cuentas puede llevar a que muchas de las veces no sea necesario el tratamiento y lo que tú comentas, que no se hagan chicles y que pues solamente pues tengan atención para cuando realmente lo requieran, porque no sé tú conocerás más de esto, pero a lo mejor cuando te tratas mal o algo que no tienes, como puede sufrir consecuencias de alguna manera, entonces pues también es por salud y por cuidar la integridad de la otra persona. Sí, de hecho, a la larga, lo que veo más común es eso, o sea, más que tratarse mal, al contrario, suelen ni siquiera tratar, o sea, de que, órale, cuerpo, recupérate como puedas, y ya cuando no me duela, Ok, pues ya con eso me recuperé. Y no, muchas veces no es eso. Digo, también dependerá de ok, la lesión, del tipo de lesión, ¿no? O problema que tengas. Eh, pero pues si unos procesos a lo mejor llevarán más tiempo, tienen que ir progresivos. Pongo, por ejemplo, una lesión que se puede decir entre no grave, pero tampoco así como que me dolió, me pegué y me dolió y ya. Una vez que me pasó durante la prueba también, de hecho, me desloqué el hombro izquierdo. Eh, me desloqué pues, durante la caída y ese golpe, me lo acomodé yo sin un dolor por inercia, ¿no? Que te agarras de que, y lo mueves y ya, pero me seguía doliendo. Fui a que me revisaran, me dijeron, ¿sabes qué? Hasta entiendo. desmovilización. Sí. Este, y me dijeron, no, pues sabes que haz ciertos movimientos, ya pues no, ¿qué puedo hacer? No, pues puedo levantarla hasta ahí,
¿qué puedo hacer para enfrentar? No, pues esto, no puedo hacer fuerza. Oh, pues bueno, si no puedes hacer tal actividad física, pero yo jugaba fútbol en el equipo de ahí, no puedo hacer tal actividad física por un mes. Ok, Ok, pues bueno, pues me tengo que esperar. Neta, estaba horrible porque me tenía que quitar hasta mi hermano tenía como, ¿qué serían? Como 9 años en ese entonces. Mi hermano tenía que ayudar a quitarme la camiseta. O sea, yo en la prepa y él no con ok. 9 años y quitándome la camiseta porque no podía estar, estaba aquí casi me veía llorando porque me dolía mucho. Una vez que ya se me quita el dolor y eso, Sí, te me ves entiendo. levantando mi super entrenamiento con esas pesitas así como que suelen usar las señoras acá, de 1 kilogramo, así, levantándolo y yo así temblando, de que no tenía nada de fuerza. Ok, En serio, o sea, parece broma, pero, o sea, sí es algo que, pues, pasa. Y duré igual hace como un mes para volver a agarrar una fuerza similar a la que tenía en ese momento. Y volvemos a lo mismo, lo que preguntabas ahorita. ¿A qué puede llevar a que no se traten correctamente? Después, ya que en la universidad, en las prácticas de fisioterapia, llegué a tener pacientes que tenían problemas de hombro, que igual, o sea, tenían que por su trabajo o algo, era mucho de que muy repetitivo, una lesión repetitiva, ¿no? De que pues tienen que subir una caja y bajarla, tienen que hacer esto y esto, pero el mismo movimiento durante horas, 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 y pues por lo mismo de que no pueden darle un descanso apropiado, no pueden darle uh, una progresión luego del descanso para recuperarse bien, pues recaían en la lesión, la agravaban durante el tiempo y veías pues sí señores de que, no sé, 60, 70 años, que pues igual, a lo mejor tenían fuerza, pero podían levantar hasta ahí. O los veías que levantaban un poquito más, pero los veías forzando otros grupos musculares. Pues sí, un grupo muscular muy común era que aquí en el hombro, en vez de utilizar lo que es ok. músculos del hombro, utilizaban lo que serían los trapecios, así que los veías hacer esto. O sea, en vez de levantar aquí, veías haciendo esto. Y por eso derivaba a lo que le llaman pues, luego jorobas, ¿no? Que son básicamente contracturas que Ok, estás utilizando otros músculos, forzándolos, tensándolos constantemente ok. por querer compensar otra cosa que no trataste en su momento. Ok, fíjate que es bien interesante. Bueno, no sabía eso de las jorobas. Pero sí he visto que es como que necesaria una terapia para aligerar pues como que esa tensión que existe allí. También te comento rápido una anécdota ahorita que platicaste lo de tu brazo. Y sucede lo mismo que la desinformación, no tenemos esa cultura de ir con un especialista. En alguna ocasión comencé a ir al gimnasio. Mm. Entonces, este, los primeros días, pues iba con un amigo que también iba, o sea, íbamos a comenzar juntos. Entonces, calentamos mal, alguna cuestión así. Y recuerdo que la primera semana, un día que nos tocaba, pues hicimos ejercicio de más o hicimos el ejercicio mal de alguna manera, por lo mismo, por no tener una supervisión atenta o que nosotros nos acercáramos con el especialista y realmente nos lastimamos los brazos porque durante una semana parecía T-Rex porque no podía bajar los brazos ni podía comer, entonces era bien gracioso de decir que pues sí, estamos haciendo ejercicio pero nos estábamos lesionando más, ¿entiendes? Entonces fue una situación ahí que ahorita que lo estaban mencionando pues me acuerdo también de eso y sucede lo mismo, pues no tiene ni fuerza, ni puedes agarrar nada, ni batallas para todo incluso, entonces, qué bueno que lo comentas. Y ahorita ya pasando a la siguiente pregunta, ya hablamos un poquito de esto Espera, tantito, anteriormente, antes de ya lo de hemos que pasaras a tratado la siguiente, a lo largo de la entrevista, antes de que pasaras a la ajá, siguiente pregunta, ¿perdón? ahorita que estaba sacándose el tema del Dime, gimnasio, me llamó mucha atención, porque bueno, igual también me pasó eso, ¿no? sí, De que el primer día, luego al gimnasio y el entrenador te quería poner, pues me pone, no, pues que el brazo, pues bueno, igual ahí me ves así, con los brazos así, y pues era mi primera vez que iba al gimnasio, igual así como que, ¿qué está pasando? Y eso me lleva a un problema que yo de verdad tengo mucho más actualmente, que ya estoy un poco más informado, y de hecho lo llegué a hablar en un video una vez, de que tengo ese problema con los entrenadores actuales, que ya muchos no están ni siquiera pues capacitados, ¿no? capacitados, ¿no? De alguna Sí. manera, exacto, Pues sí, algo que pues sí, nunca he dicho así que tienes que dar fuerzas una licenciatura, una maestría, un doctorado para entrenar o algo así, gente de manera personalizada, no hay que malentender. Pero pues sí, muchos sí me tocó ver de que certificaciones de un fin de semana o que te cobraban 1,000, 2,000 pesos y ya con eso estás capacitado de que para entrenar gente de todo tipo y dices como que no manches, o sea, no es así, o sea, más que por decir te están estafando o X cosa, estás jugando con la salud de la gente. Te pongo un ejemplo muy reciente, tuve hace 2 semanas más o menos, tengo una chava que estoy entrenando, 15, 16 años,
Suelo hacer evaluaciones de todo tipo, o sea, antropométricas, o sea, que son circunferencias, pliegues de grasa, y luego también suelo hacer otra cosa que se llama variabilidad de frecuencia cardíaca. Eso tiene que derivar un poco más con lo que es cómo está trabajando tu corazón, ¿no? Si está trabajando entre latido y latido, etcétera, etcétera. Una persona normal, pues Ok. tiene cierto rango entre latido y latido, cierta promedio de latido por minutos, que es una frecuencia cardíaca. Y pues esa chava me mencionó la mamá de que, ¿sabes qué? La chava no trabaja, mi hija no trabaja nada, o sea, básicamente está acostada en el celular, se levanta a comer y se vuelve a acostar. O sea, así durante todo el día, no hace nada. Ok. Y lo que me llamó mucha atención es de que, la verdad, cuando lo medí, porque yo uso como una banda de frecuencia cardíaca para medir eso, y su frecuencia cardíaca y todo estaba muy por encima, o sea, de que si le ponías algo excesivo, hasta igual y se podía infartar o algo así. Ahora imagínate, yo dándome cuenta de eso porque hago evaluaciones, porque Ok. hago esto y lo otro, me doy cuenta de eso y que, ok, puedo trabajar con ella, pero tengo que ser progresivo. De hecho, la manera en que estoy trabajando ahorita es de que más que todo se adapte, se acostumbre a hacer un tipo de actividad que vaya involucrando, ok, a lo mejor no hago mucho, muy pesado, mucho tiempo, pero ya estoy acostumbrándome a hacer cierto movimiento, allá no de que hago una sentadilla y ya estoy hiperventilando, ¿no? Pero te imaginas que ya va a un gimnasio normal, que ok, estás cansada, es porque no tienes ganas, dale más fuerte, dale más rápido, la matan, o sea, eso es lo que me refiero, es mi problema Claro, con la claro. gente que está desinformada. Sí, y es bien interesante que lo comentes tú porque pues últimamente está habiendo mucha, bueno, considero que es un exceso de información de alguna manera y eso representa un problema porque al final de cuentas la gente por lo regular sigue a las personas mediáticas, no a los más capacitados Ujú. de alguna manera y pues podemos ver el ejemplo de Bárbara de Regil, ¿no? Todos los problemas Sí, en los que se ha metido, es impresionante lo que ha ocasionado y a trabaja en el su vez video. pues también es muy interesante lo que tú dices porque va a demandar también. Sí. Saludos. Eh, te digo, es un aspecto, es un aspecto ya de salud y es algo que se tiene que valorar. Y por ejemplo, ahorita que estás diciendo esto, la que ya fui al gimnasio, el insisto pues fue de que, bueno, esas dos pesitas, no sé cómo se llaman, mancuernas, Ujú. perdón, se llaman mancuernas, No, y pero comiencen a hacer el ejercicio de esta manera, y se fue, y yo no, de repente lo vimos platicando con otras muchachas por allá, y no estaba haciendo, lo que ponía la música básicamente, entonces sí, sí era muy, muy confusa esta situación. Y ahorita que lo estoy diciendo, pues sí, sí es muy importante no tener en cuenta este tipo de, de información, de sacarlos con personas verdaderamente capacitadas, que como tú lo dices, no necesariamente que tengas una licenciatura, pero pues de alguna manera la experiencia que puedas obtener dentro de un gimnasio, pues sí te va a dar en un futuro credenciales de alguna manera. Pero estas cuestiones que tú dices, cursos relámpago, donde pues, sí es un poquito para pensar y sobre todo para tener en cuenta que no es como que ir nada más porque hay que ir, sino pues también cada cuerpo funciona y reacciona de manera distinta a las condiciones de la situación, es énfasis en eso. Y ahora sí, pasando a la siguiente pregunta, ya hemos platicado de esto en el transcurso de la entrevista y en el aspecto de los mitos y ahorita ya hablamos de algunos, pero no sé de tu contexto, ¿qué mitos hay acerca de la licenciatura en entrenamiento deportivo? bueno, en cuanto a la carrera, la verdad, tengo, yo también tengo hasta cierto punto, no voy a mentir, tengo un poco de cierto punto en esa perspectiva de que los entrenamientos deportivos son flojos, ¿no? O huevones, o burros, o X cosa. Y pues en parte concuerdo y en parte no. Creo que hasta cierto punto pues es cada persona, ¿no? Depende de cada persona. No lo puedo decir que en mi punto personal porque la verdad yo batallo mucho para aprender cosas, yo desde que me tengo que andar fregando, pero he conocido gente muy, muy inteligente en mi carrera, que la verdad he conocido una amiga mía, por ejemplo, eh, cuando terminó la licenciatura en entrenamiento deportivo, se metió a maestría en genética. O sea, en nuestra carrera no vemos nada de eso, ¿no? O vemos lo básico, muy lo básico. Y es como que Ok, para meterse a ese punto, y de hecho era, creo, el mejor promedio, uno de los mejores promedios de los cinco o seis personas que había en su generación de esa maestría.
Y es como que dices, alguien que ni siquiera, con puros chavos que estaban en QFB o química o así, estaba compitiendo bien con gente Ok, que básicamente es su campo y ella sin saber básicamente de cero, está compitiendo de manera pues, razonable, ¿no? O sea, está entre los mejores. Y pues es también como que he visto ahí, claro, está el otro lado. Está que dices, no manches, o sea, estás en las clases porque tenemos clases súper simples y por eso es otra cosa que nos tachan, de que dicen, es que se la pasan jugando básquetbol, se la pasan jugando fútbol, porque sí tenemos clases de eso. Y es básicamente porque nos tenemos que enseñar como ok, que, pues a lo mejor yo sé de fútbol, pero no sabía de básquetbol, no sabía de béisbol. Pues si de béisbol yo no sabía nada. O sea, lo veía y decía como que, ok, ah, qué aburrido y eso. Y nos enseñan primero lo básico del deporte. Ok, se juega así, así con estas reglas, tales cosas, esto está permitido, esto no. Y lo tienes que enseñar de esta forma. Pues si con estos niños, con estas edades, puedes enseñarlos de esta forma, a estas otras edades, pues ya es diferente. Ya en, pues si en caso de que sea béisbol 1 o béisbol 2, en las dos nos enseñan un poco más de metodologías. Ok, ellos tienen ciertas capacidades físicas, trabajarlas de esta manera, no los trabajes igual que a los de fútbol, porque ellos corren menos, pero necesitan más fuerza, necesitan tener mejor capacidad óculo-manual para poderle pegar bien a la pelota, ¿no? Para poder tener buena reacción, etcétera, etcétera. En eso se refiere más que todo las clases, ok, más que estarlas jugando, pues aprender a enseñarlas. Y pues también está difícil como que sepas enseñar algo que claro, nunca has hecho tú, ¿no? O sea, dices, nunca he jugado básquet, nunca he jugado esto, pues ¿cómo voy a enseñarte algo que ni siquiera sé hacer yo? Entonces va más por ese lado, pero sí, hay chavos que se supone que son las entiendo, carreras ok, básicas, fáciles, que alivian la carrera a comparación de fisiología, bioquímica, fisiología del deporte, metodología, etcétera, etcétera. Y si son las que alivianan y reprobando esas, es como que dices, no, pues tampoco no te agarres de ahí, ¿no? O sea, échale también un poquito más ganas. Esa ok, es una de las cosas que la verdad sí me da un poco de coraje, pero no, o sea, hay de todo tipo, supongo que en todas carreras, hay quienes son flojos, hay quienes son listos, hay quienes se empeñan, hay quienes no. sí, totalmente de acuerdo. Ya entrando en ejercicio en general, ¿qué podrá hacer? El abdomen. Mucha gente acá de que haciendo mil abdominales, vas a tener el abdomen bien marcado, vas a perder toda la grasa abdominal. Y pues no, la verdad, pues la grasa abdominal o la Ok, grasa en general, para empezar, la grasa no se pierde de manera localizada. O sea, es de que puedo perder, si hago cierto ejercicio, ok, va a perder grasa, pero en manera total. No de que no, pues nomás hice abdomen, pues se va a perder exactamente ahí. ok, La grasa, otra cosa que tiene es que no se quema. La grasa se oxida por procesos oxidativos, por eso cuando te dicen haz cardio, hay un cierto nivel donde dices, si me paso, estoy trabajando más de manera anaeróbica, estoy utilizando la glucosa o el glucógeno almacenado, que no es lo ideal para quemar grasa. Entonces, ¿para qué quieres irte al máximo si no tiene el caso? Pues es como que está en ese punto, pero no se quema, se oxida y se utiliza como energía. ¿Y qué más? ¿Qué más? Son los que más se me vienen a la mente. Ah, pues también la gente que se va que únicamente por ir al gimnasio ya quiere ok. estar marcada, musculosa y quiere estar como muchas letras, Arnold Schwarzenegger. Y pues la neta no, o sea, está muy cañón. Y, o sea, ¿quién? O sea, únicamente yendo al gimnasio, Pues no es pero no, cualquier cosa. tienen que ir, sí, tienen que ir a hacer, pues, gimnasio, dieta. Ahora, incorpórale que tienes que saber quién es natural y quién no, porque hay cuerpos que son alcanzables de manera natural y que yo nunca he tenido, por decir, nunca he estado peleado en eso, ¿no? Pues es de que si tú quieres utilizar anabólicos y cierto tipo de sustancias, pues es tu rollo mientras no afectes a los demás. Por ejemplo, en el fisiculturismo está dividido en dos áreas, de que natural y ya pues los que están permitidos que usen cierto tipo de sustancias en otros deportes que son prohibidas, ¿no? Pero están divididos. Pero pues si en otros deportes si quieres utilizar Ok, esas mismas sustancias, pues ahí sí me enojaría, porque se supone que tiene que ser algo parejo, algo que están prohibiendo. Pero pues ahí es cuestión de cada quien. claro, Pero tienes que saber muy bien y algo que no se da muchas veces ok, cuenta la gente, como decías tú ahorita, los influencers, gente que es muy influyente en la población y lo ves súper grandes, súper marcados todo el año y dices, eso no es normal. Eh, Porcentajes por abajo de ¿qué te gusta? Un 6-5% de grasa es muy poco mantenible, se podría mantener, pero derivaría en que siempre vas a estar enojado, siempre te va a estar doliendo la cabeza, siempre vas a estar en cierto humor, porque también pues afecta a nivel hormonal, esto, lo otro. Ahora imagínate lo natural y
pues, estar siempre así todo el año, pues no es normal, y más con esa cantidad de músculo que tienen. Por eso muchos dicen, no hay problema en que sean Claro. naturales o que sean pues, inyectados o que tomen sustancias, pero no le limitan a la población, sino sí, pues nomás estamos comiendo bien, o volvemos al caso de acá la nombrada ahorita hace unos minutos, nomás tomen esto y se van a poner mejor, se van a poner más marcados o van a tener más salud, pues no, o sea, hay mucho más proceso en eso y tienes que estar también consciente de qué estás haciendo y qué no. Ok, fíjate que es bien interesante, sobre todo porque hablas de varios aspectos y bueno, primero, eh, bueno, sobre todo rescatando este último, sí es creo que es una carrera o es un área de educación de ciencia que sí es muy propenso a que muchos, por no decir farsantes, pues a lo mejor no lo hacen de mala fe, hay quienes sí, pero sí existe mucha desinformación o muchas personas, pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, inventadas de alguna manera, que no tienen conocimiento total sobre algunos aspectos del ejercicio, por poner un ejemplo, y porque a ellos les funcionaron, otra vez, @Bárbara de Regil, pues piensan que a otras personas también les va a funcionar, y volvemos al punto de que reacciona de manera distinta y todo lleva un proceso antes de. Entonces sí es muy importante pues no dejarse guiar, ¿no? A lo mejor también me da mucha risa el hecho de las abdominales, que con hacer abdominales vas a bajar de peso. Eso sí lo tenía entendido, que lo único que se ejercitaba era tu físico, pero realmente la grasa estaba por encima, entonces eso no la eliminabas. Y pues es de alguna manera una lucha innecesaria contra tu pancita. Entonces, y pues sí, eso a final de cuentas lleva como que esa condición de que te vuelves a dejar de engañar en todo, pues volvemos a este punto, ¿no? De que pues, la salud y todo, sobre todo lleva un proceso. También me gustó mucho lo que comentaste acerca de. Y el otro punto que me gustó era, pues, es el que comentas acerca de la carrera, porque al final de cuentas, pues en toda carrera hay gente inteligente y hay gente que no es tan inteligente. Y desafortunadamente, por las condiciones propias de la carrera, como tú lo acabas de decir, que tienen que jugar fútbol, que tienen que jugar basket, base, cualquier deporte, porque necesitan conocer el juego para poder comprenderlo, pues se llevan a este tipo de ideas pues extrañas, ¿no? Mal informadas, otra vez volvemos a lo mismo de la desinformación, y, y pues eso considera o conlleva que se tenga esa sección de tu carrera, ¿no? Una carrera muy sencilla, es una carrera donde me ha tocado ver en los grupos por ejemplo, en el grupo de ICB de la universidad, materias como que fútbol 1, fútbol 2 o cosas así, que por supuesto ya me di cuenta que sí son ciertas porque las tienen que llevar, pero lo hacen desde un tono de broma y que es como más ir a hacer ejercicio y que ya nada más vas a divertirte de alguna manera. Y sobre todo el ejemplo que comentas de la compañera que se metió a estudiar rastrería en un área totalmente diferente, lo que representa un reto enorme, pues habla también de la capacidad de las personas, ¿no? Y sobre todo de tratar de comprender más el cuerpo humano, su funcionamiento y la manera en cómo esto podría potenciar su propia carrera profesional. Entonces, muy bueno, muy buenos mitos a su vez. Y pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras tu opinión acerca de cómo consideras tú que evolucionará tu carrera respecto al COVID-19, teniendo en cuenta todo lo que ha representado el aspecto físico. Creo que en ese tiempo es muy importante, o al menos desde el aspecto emocional hasta el aspecto de salud. Entonces, no sé qué nos puedo decir de todo esto. Bueno, pues en lo que viene siendo el área del deporte, en mi carrera, todo eso, pues la verdad fue un golpe muy fuerte porque es básicamente algo que se hace presencial, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, ver cómo está haciendo ejercicio a alguien, corregirlo, o enseñarles algo únicamente por pantalla diciendo algo que básicamente se tiene que estar haciendo afuera en una actividad física. Así que es muy difícil tratar de esa manera. De hecho, Claro. yo si puedo, pues trato de tener interacción con mis clientes, de que tenerlos en persona y luego de ahí, pues si trabajan online, pues dependiendo de qué sección o paquete escojan conmigo, pues ya trabajan ellos de manera independiente, ¿no? Pero siempre es supervisado de cierta manera conmigo, que soy, puedo estarlos ahí atendiendo de que, ¿sabes que tengo duda en esto? ¿Cómo se hace? O que, mira, se hace así, así, o esto es esto, o así, etcétera. Pero sí, al principio
pues, supongo que fue un golpe muy fuerte que nadie se esperaba esto, nadie estaba preparado, no, nadie estaba preparado más que todo para cómo actuar. También me tocó muchos amigos o conocidos que trabajan como profesores de educación física con niños de primaria y pues es que es bien difícil de cómo voy a convencer a un niño de que me vea desde su computadora o desde su celular y hace esto. No sé si lo están haciendo bien. Tengo, ¿qué te gusta? 30 niños, 40 niños. ¿Cómo voy a hacer Exacto. que estén ahí? Y lo sé así, en persona, es Sí, sí, difícil. sí. Ahora imagínate así. Y luego está tratando de limitaciones en cuanto a las actividades, ¿no? No puedo ponerlos a una actividad en grupo, sino más es una persona. Pues tengo que hacer actividades que pues ellos puedan hacer, el material que tengan, cosas de que, bueno, pues no tienen conos, pues que se consigan unas botellitas o que consigan con sus tenis para que los esquiven o X cosa, ¿no? Pues sí, tuvieron que abordar mis respetos para los que se aventaron ese trabajo en pues, todo lo que fue la pandemia, porque sí estuvo muy difícil y todavía, bueno, pues todavía no vuelven, Ok. pero sí estuvo difícil. Y pues creo que fue eso más que todo, o sea, aprender a adaptarnos. Es algo que no es de hoy en día, únicamente en esta situación. El mundo se ha tenido que adaptar durante diferentes circunstancias, épocas, etcétera. Aquí fue una adaptación como quien dice muy forzada, pero pues sí, tuvimos que dar un escalón, un brinco en el escalón de, de 5 a 10 de golpe, ¿no? Para poder sobrevivir hasta cierto punto, para poder mantener todo en la normalidad. Pero creo que fuera de eso, pues ya todos, o la mayoría se ha adaptado bastante bien, ha sabido cómo sobrellevar ciertas cosas, ya muchas cosas las se toman como normal o ya lo incorporaron inclusive a lo que era antes lo normal, pues ya está incorporado, pues y ahorita más lo de entrenamiento online, se incorporó mucho más que antes, que no era únicamente presencial y pues cosas así, está bastante bien, da más opciones hasta cierto punto. Sí, fíjate que ahorita que mencionaste este aspecto de la educación, o de educación física a través de la pandemia, eh, digo, es bien difícil que como docente puedas generar o captar la atención de tus estudiantes, incluso a niveles de universidad. Entonces, imagino que es ser el doble o triple o quizás unas 5 veces mucho más complejo el hecho de que un niño de a lo mejor de 5 años, que a lo mejor ni se quería levantar, a lo mejor ni se No, te quería preocupes. levantar, que no quería entrar a la escuela, y ni siquiera saber cómo es una escuela, porque posiblemente nunca han ido a un kinder, hacer ejercicio y captar su atención es mucho más complejo, y más cuando necesitas supervisión de los padres. Entonces, en ese sentido, sí, siento que es mucha responsabilidad y pues ahorita tú lo estás mencionando, también el hecho del aspecto de la presencialidad. Entrenar esa cosa también, eso influye demasiado en el aspecto anímico, no sé qué tanto estará conectado al aspecto emocional con el aspecto físico para que puedas de alguna manera potenciar tu rendimiento, pero podemos ver en el caso de los futbolistas, ¿no? Que es una competencia que siempre existe, que todos los días hay fútbol, siempre hay fútbol en alguna parte del mundo, entonces ahora con la pandemia pudimos percibir esta condición de ejercicio en casa y cuando se reanudó como de que de alguna manera las competencias, pues los futbolistas se rompen a cada rato, bueno, rompen en el sentido de que se lesionan o existen desgarres o algunas condiciones que no eran propias antes y que ahora incluso la carga de partidos era mayor y cuestiones de cansancio pues también se ven reflejadas. Entonces, y sobre todo la capacidad de adaptarse, creo que lo comentas bastante bien. Siempre ha habido esa necesidad de adaptarse, pero hoy está más presente que nunca. Entonces, es una excelente observación y qué bueno que nos lo compartes. No, y de hecho, eso que mencionabas Para de... finalizar, me Oh, gustaría que nos... Dime. aunque eso que mencionabas, por ejemplo, de los futbolistas, y no, bueno, no más en ellos, ¿no? En todo deporte, pero pues un ejemplo que básicamente es muy fácil de entender para todos, pues un deporte, por decir como el fútbol, lo pararon, dura 90 minutos, de por sí era muy desgastante, ¿no? Ya 90 minutos a tal intensidad, y que tenían permitido nomás 3 cambios. De hecho, lo tuvieron que modificar hasta cierto punto de que, ok, Claro, entramos de pandemia, vamos a darles un poquito más de cambios. O sea, ves cómo están los jugadores, están lesionando porque están entrando directamente o están unas semanas entrenando y luego ya, cierto. pues no puede ser.
y tuvieron que modificar bastantes cosas en todos los deportes, no más en este, en cositas así pequeñas. Eh, pues tuvieron que dar temporadas completas sin hacer nada o cada quien entrenando desde su casa como podía. Ellos tienen más recursos, los profesionales, no vamos a mentir, pero, eh, pero pues sí, igual no deja de ser un hecho de que pues sigue siendo más difícil a estar, por ejemplo, en un deporte de conjunto, a entrenar tú solo en casa, tú solito con una pelota, así como que pues, no es lo mismo a entrenar con todo tu equipo. La otra cosa que mencionas bastante bien es el aspecto emocional. Sí, de hecho se involucra mucho, eh, no solamente en alto rendimiento, pues de hecho por eso tienen psicólogos, ¿no? Porque puede afectar, a lo mejor puedes rendir bien de una manera en un entrenamiento con los que estás con tus conocidos, con tu entrenador. Ah, bueno, pues ellos me conocen y eso no tengo por qué ponerme nervioso. Pero frente a miles de personas te quedas congelado, sabiendo que el resultado importa, te quedas congelado. Es donde puede afectar. No solo eso, en la salud, Ok, te mencioné ahorita casi al principio, una de las cosas al principio que yo trabajo o una cosa que evalúo es la variabilidad de frecuencia cardíaca. Eso también tiene que ver pues, con el corazón, involucra lo que viene siendo el sistema simpático y parasimpático, eso también involucra cosas que vienen siendo por las emociones. Si alguien está muy estresado, ese sistema o esa evaluación lo refleja. Un estrés muy alto se ve reflejado de manera física. Así que pues también tipos como ansiedad, depresión, estrés, afecta directamente no solo el rendimiento, sino también la salud. sí, y concuerdo totalmente contigo. De hecho, el ajuste que hicieron al reglamento de los cambios, en fútbol están de 3, lo hicieron a 5, y Ujú. pues en un aspecto de espectáculo de alguna manera, yo considero que sí ha perdido muchísima fuerza, porque el desgaste físico de los jugadores se rindan un poquito menos, en condiciones similares, incluso, no sé si habrás visto, posiblemente lo consiga, que ponga un meme acerca de un futbolista español que se llama Pedri, juega en el Barcelona, que jugó cerca de 30 partidos en los últimos 298 días o 300 días, lo que pues en promedio hace que tenga 4 partidos o un partido cada 4 días. Entonces sí ha sido un desgaste muy fuerte en el aspecto físico. ¿Por qué? Porque se tiene que recuperar el tiempo perdido de alguna manera, porque hay muchos factores externos como son el marketing y las grandes compañías que están Sí. detrás de todo esto, y eso también pues genera un desgaste, como tú lo dices, pues ese estrés, esa ansiedad, ese sentimiento constante pues en algún momento va a impedir pues, rendir de manera eficiente. Y por último, y para cerrar, me gustaría que nos compartieras alguna experiencia, aprendizaje, eh, algún consejo que nos quieras externar, que hayas aprendido durante el transcurso de la universidad y que hoy en día nos lo puedas compartir. Bueno, en cuanto al deporte, quisiera pues, decirles que básicamente no se jueguen con su salud ni por las personas que quieren algo más, como no sé, una beca deportiva en la universidad o algo profesional, sepan acudir a las personas correctas. Se pueden desperdiciar, créeme, se pueden desperdiciar bastantes oportunidades por no estar con la persona capacitada que en verdad te puede ayudar. Y pues volviendo a lo de la salud, pues es primordial, ¿no? Como te mencioné ejemplos anteriores, no puedes dejarle tu salud a cualquier persona porque puede, más que una lesión, puede llevarte a la muerte, así de fácil. Y pues en general, pues que se esfuercen, o sea, digo, hay cosas que cuando yo me quise ir más por el camino de la investigación, tuve que verme con cosas que la neta, fisiología fue la única materia que llegué a probar una vez en mi licenciatura. Y otra de mis materias favoritas podría ser de las más fuertes en este momento, porque la verdad me gustaba y dije, no puedo quedarme así. O sea, si les gusta algo, esfuércense, y aunque se estén haciendo garras y eso, créanme que vale la pena y pues echarle ganas como se pueda. Claro, fíjate que es un gran consejo, cuidarse siempre va a ser lo mejor para nosotros mismos y tener esa condición de siempre acudir con los profesionales o con quienes estén capacitados, independientemente de su preparación, que tengan un conocimiento total y nos puedan ayudar, siempre va a ser sumamente importante porque nos estamos cuidando nosotros mismos. Para finalizar y despedir la entrevista, pues muchas gracias, Kevin, fue una entrevista excelente. Eh, Duramos un chorro de tiempo platicamos un chorro de cosas que estaban previstas. Muchas gracias por haber aceptado estar acá y pues que te haya dado la vuelta, de verdad, fue un gusto.
La verdad, muchas gracias por haberme invitado. Igual, muy a gusto la plática. Sí, se abrió bastante, más de lo esperado, pero sí, me gustó también bastante la plática. Muchas gracias por invitarme. No, y de verdad, no, tío, al contrario, muchísimas gracias por estar acá y recordarle a las personas que vienen también muchas gracias a ustedes. Recuerden que si este tipo de contenido es de su utilidad o es de su agrado, la manera de apoyar es suscribiéndose al canal, siguiéndonos en redes sociales y compartiendo con las personas que lo puedan llegar a necesitar. Mientras tanto, nos vemos en una entrevista próximamente. Muchas gracias.